La enseñanza autoritativa o el engendramiento de los hijos de Yahweh. De este tengo dos traducciones, una al español y otra al inglés, entonces ahí voy viendo a ver cómo algo que no se entienda o algo que esté extraño, porque la que tengo al español es de una persona que no habla muy bien español, entonces tiene ahí sus cosillas. Y empiezo. Y dice: la justicia estaba en el cielo escondida dentro de él, antes de que cualquiera apareciese. Ahora, en un segundo, porque sí creo que va a ser necesario estar viendo ambas. Porque este es un libro que, tristemente, como lo encontraron así, ahí donde les dije, la librería de Nag Hammadi, que no es una, bueno, la biblioteca de Nag Hammadi en realidad. Uno, digo biblioteca, ahora se imaginaría así un lugar, un edificio. No, sino que es en una de las cuevas donde encontraron libros viejísimos escondidos. A eso le llamaron una biblioteca, la sacaron y la guardaron en una biblioteca de las que sí se imagina. Entonces, al ser escritos, habían partes que se habían perdido, ¿verdad? Rotas o borradas o cosas así. Entonces hay algunas partes, en este no tantas, bendito Yahweh, pero sí hay algunas partes donde no aparece lo que estaba originalmente. Entonces este traductor que les digo al español como que metió ahí lo que piensa que debería ir, y más o menos pues sí tiene sentido, pero por ejemplo ahí donde dije justicia, en el original no aparece la palabra justicia, simplemente no aparece nada, dice en el cielo, dentro de él. Entonces puede ser la verdad, puede ser justicia. De hecho yo considero por otros libros gnósticos que sería sabiduría. La sabiduría fue la que salió para apartarse de la verdad, y ahí fue donde se empezó a hacer el segundo cielo y todo lo demás. Entonces, por otros libros gnósticos yo diría que lo que iría ahí lo más seguro sería sabiduría. El hombre puso justicia. Estaba en el cielo, dentro de él, antes de que cualquiera apareciese, antes de que los cielos escondidos aparecieran. Entonces vea como dice, y voy a usar ambas posibilidades, justicia y sabiduría, porque ambos están en Yahweh, y para manifestarse tuvieron que salir de él, entonces no sería una mentira. Pero dice, estaba en el cielo escondido, en el cielo apartado, el del Padre, lo que llamamos normalmente el tercer cielo, antes de que cualquiera apareciese, antes de que cualquier ser o otro cielo, antes de que cualquier otra realidad existiese o seres en esas realidades, ya existía la sabiduría, ya existía la justicia. Antes de que cualquiera apareciese, antes de que los cielos escondidos apareciesen, y antes de que aparecieran los mundos invisibles no describibles. Para los mundos invisibles que no se pueden describir. Puede verse como los cielos de los ángeles, que son invisibles para el hombre, y en este momento no somos capaces de comprender lo elevados y hermosos, sorprendentes que pueden ser, a como también se puede referir claramente a los cielos por encima de los ángeles, que son más elevados y más difíciles de describir que los que están debajo, porque los cielos de los ángeles sí son visibles y son una representación de los más altos, que son invisibles y menos comprensibles, porque si es difícil, digamos, si ver algo sorprendente lo puede asombrar a uno, ¿cómo le puedo poner? Porque se podría decir que aquello que no podemos ver es todavía más sorprendente, porque es de eso que no vemos que viene todo lo que vemos. Entonces, como dice aquí, antes de que aparecieran los mundos invisibles, que si hablamos de lo más invisible sería la realidad de Yahweh, antes de que Yahweh hiciera su propio cielo, que no se puede escribir. Dice, fuera de estos vino la nefesh, o el alma. Ahora sí lo dice, vino el alma invisible de justicia. Vamos a ver. Ok, aquí ponen justicia, pero dice en la parte de inglés, de estos, en la otra sin agregarle nada, en el cielo, dentro de él,
donde están los cielos escondidos y antes de lo invisible, los mundos inefables o que no se pueden describir aparecieron. De estos, el alma invisible de la justicia vino. El alma invisible de la justicia vino. Entonces vino de los mundos invisibles antes de que todo fuera creado, siendo un miembro. Un segundo. A pesar de ser un miembro de lo más invisible, de lo más elevado, vino a las otras realidades que serían después creadas. Y ahora la diferencia que veía por la palabra que como la traducen en inglés es righteousness, como haciendo alusión a justicia, no en el sentido de la ley que condena, sino más bien de aquello que justifica, como las personas que son justas. Esa cualidad de las personas justas fue lo que se manifestó, y obviamente eso vendría siendo Mashiach. Entonces dice: y antes de que aparecieran los mundos invisibles que no se pueden describir, fuera de estos vino o salió de estos el alma invisible de la justicia, siendo un miembro compañero y un cuerpo compañero. Eso se puede decir como que era un miembro de esa realidad, compañero de los otros poderes, pero también miembro del cuerpo de Yahweh y compañero de la humanidad, ¿verdad? Por decirlo de alguna otra manera. También se puede entender como que era, como he dicho, recuerdan que la verdad y la sabiduría son complementos que trabajan juntos, pero la sabiduría se separó de la verdad y ahí empezaron los problemas. Entonces, el hecho de que dice miembro compañero, en cierta manera también es como que es un miembro de una realidad en la cual tiene una contraparte, un compañero. Incluso si ella, ¿verdad?, el alma de justicia, está en el descenso o está en la pleroma, que es la palabra que se utiliza en el griego, que se refiere a la llenura, que sería como en la misma presencia del Altísimo, que llena todo. Entonces, incluso si ella está en el descenso, fuera de, en las realidades bajas, o en la llenura, ella no está separada de ellos, ¿verdad? Como la Ruach, que es omnipresente, por más que se concentre su presencia en lo más alto, no deja de estar en lo bajo. Por más que venga a estas realidades bajas, no deja de estar en lo alto. Ella no está separada de ellos, sino que ellos la ven y ella los mira a ellos en el mundo invisible. Entonces, así como ella, la Ruach, la justicia, puede estar entre nosotros y es capaz de ver qué está pasando en la realidad del Padre, porque de ahí vino y está conectada, también se puede ver como que ella, siendo invisible, puede ver todo lo que es visible mientras nadie la puede ver a ella. Ella no está separada de ellos, sino que ellos la ven y ella mira a ellos en el mundo invisible. Dice: secretamente el novio de ella la procuró. ¿Verdad? Que esto confirma lo que estaba diciendo ahora de las dos partes, y en ese caso sería Mashiach, ¿verdad?, el novio de la justicia o de la sabiduría, como la verdad. Secretamente el novio de ella la procuró. Esto vuelvo y repito, disculpen la traducción que no es la mejor, creo, pero también es un libro profundo, entonces por eso parece extrañas algunas cosas, pero después lo explico. Dice: secretamente el novio de ella lo procuró. Él lo presentó a la boca de ella para hacerle ingerirlo como comida, cuando él aplicó la palabra a los ojos de ella como una medicina, para hacer que ella viese con la mente de ella y percibiese los familiares de ella y aprendiese acerca de la raíz de ella, para que ella se apegara a la rama de ella. Entonces, básicamente Yahushua como la verdad viniendo a la justicia, eso lo podemos entender como en otras realidades espirituales, viéndose un espíritu con el otro, pero también como nosotros que buscamos la justicia, al hacer obras de justicia, tenemos parte de ese espíritu de justicia, y por eso es que Yahushua, la verdad, viene y se manifiesta a nosotros y se nos revela dándonos la palabra, que es su nombre, Yahushua, para que comamos de él, y al confesarlo
recibamos entendimiento, porque recuerden que al confesar su nombre viene la Ruach HaKodesh, que nos enseña todas las cosas de, bueno, todo en sí, principalmente lo que Yahushua hizo, el porqué y demás. Entonces, secretamente el novio de ella le procuró, ¿verdad? La buscó, así como Mashiach vino por la congregación. Después dice, en inglés, traduciéndolo así, dice, él lo presentó a ella en su boca, o sea, puso en su boca para que comiera como si fuera comida, ¿verdad? Que en eso obviamente también se refiere no solo a la palabra de Yahweh, que es su nombre, sino a la misma enseñanza, puesto que la escritura habla de que las palabras de Yahweh son dulces como la miel, y uno cuando lee la escritura se está alimentando su alma. Al decir las palabras son dulces en el paladar, al entenderlas se vuelven amargos en el vientre por el juicio y demás que puede venir por lo que ahí está escrito. Y dice, y aplicó la palabra a sus ojos. La palabra a sus ojos, la palabra de Yahweh, según Apocalipsis 19:3, es el nombre de Yahushua. Y ahí vemos como el nombre, la palabra, es la que hace que los ojos se abran para poder ver y entender lo que está escrito. La aplicó a sus ojos como medicina para hacer que viera con su mente, ¿verdad? Dando a entender que no está hablando de la vista física, está hablando de la vista espiritual, para que pudiera ver con la mente, pudiera ver lo que está escrito verdaderamente. Le dio la palabra que le dio luz. Vean cómo la puso en sus ojos para poder ver. Yahushua es la luz, Yahushua es la palabra. Entonces puede ver cómo dio luz a sus ojos para que viera. Y pudiera percibir a sus familiares y aprender de su raíz. Entonces sería como, bendito Yahweh, nosotros al tener a Yahushua podemos percibir que somos familiares, aunque no lo seamos genéticamente, que no tengamos la misma sangre, somos familia espiritualmente, sin duda, porque reconocemos al mismo como nuestro Padre. Y no solo eso, sino que reconocemos a Yahushua como nuestra raíz, así como la sabiduría y la justicia tienen como raíz a Yahushua, la verdad, en el cielo del Padre. Entonces vea cómo dice, qué poderoso esto, para que aprendiera acerca de su raíz, que es Yahushua, como llegamos a aprender de Mashiach, para que, a través de aprender de su raíz, para que así ella pueda apegarse a su rama, de la cual ella vino en un principio. Y recuerden que Yahushua es la raíz y el último es la rama. El último viene para enseñarle cuál es la raíz y después se unen a la rama. De hecho, como el fruto, son el fruto de esa rama. Y para que de esta forma ella pueda recibir lo que es suyo y renuncie a la materia. Entonces aquí se está dando a entender algo que después veremos en otros escritos, de cómo la sabiduría o la justicia descendió de lo más alto, pero entre más iba bajando, más se iba volviendo material. Y tanto así que se le olvidó, como cuando el alma entra al cuerpo, entra a esta realidad y se le olvida dónde vino. Y piensa que esto es todo lo que existe. Entonces tuvo que venir Yahushua para darle luz a la mente y que entendiera que hay algo más allá y que en realidad estaba engañada en esta realidad material. Y esto de la materia es solo una ilusión y lo pudiera dejar de lado para seguir avanzando. Entonces vuelvo a leer la otra. Ahorita estaba traduciendo, creo que así vamos a ir para poder agarrar ambas, lo mejor de ambas. Entonces decía, él lo presentó a la boca de ella para hacerle ingerirlo como comida, la palabra de Yahweh. Él aplicó la palabra a los ojos de ella como una medicina para hacer que ella viese con la mente de ella y pudiera percibir los familiares de ella y aprendiese acerca de la raíz de ella para que ella se apegara a la rama de ella, fuera de la cual ella primero salió, para que ella recibiese lo que es de ella y renuncie a la materia. Renuncia a la materia. Entonces uno tiene que llegar a la decisión de renunciar a esta realidad temporal, a lo material, a dejar de enfocarse en, por ejemplo, el dinero, en lo físico, en lo que es pasajero, puesto que hay algo más elevado. El olivo original, el olivo silvestre, y Yahweh manda que
debíamos ser arrancados del silvestre, que sería esta realidad material, e injertados en el original, que es Yahushua, el espiritual. Dice después: entre los familiares de él habitó, habiendo engendrado varios tipos de hijos. Los hijos de Yahweh en la verdad, aquellos quienes han venido de la semilla de él, llaman a los hijos de la esposa nuestros hermanos. Para que eso sería como, bueno, lo que hablaba ahora, que somos familia en Mashiach a través de la Ruach. De esta mismísima manera, cuando el alma espiritual fue echada en el cuerpo, se volvió un hermano de la lujuria, el odio, la envidia y un arma material. Que bueno, lo que está diciendo ahora, ¿verdad? Cuando el alma venía de esas realidades espirituales, pero se encontró con el cuerpo, todo cambió, porque se volvió parte de esta realidad. Además de que dice, se puede interpretar de otra manera, dice, de esta mismísima manera, cuando el alma espiritual, que sería el Nefesh HaElohit, recuerdan, el alma celestial, vino al mundo, entró en el cuerpo, se volvió un hermano de la lujuria, el odio y la envidia, porque después dice, y a un alma material. Recuerdan que está el alma celestial y el alma animal, que se unen en el cuerpo. El alma animal es similar a la de los animales y es la que tiene que ver con instinto, con carne, para hacer que el cuerpo funcione como tiene que funcionar. Es verdad que si uno quiere abrir los ojos se abran, que si uno, todas esas cosas que uno hace con el cuerpo. Pero por encima de esa alma está el alma celestial, que es la que es eterna, que es la que busca lo celestial. Pero al estar las dos juntas en un solo cuerpo, se vuelve la celestial, se vuelve hermana de la animal, y eso puede influenciarla hasta hacerla parecida, ¿verdad? Entonces por eso dice, se volvió hermano de la lujuria, odio, envidia y un alma material. Entonces, por lo tanto, el cuerpo vino de lujuria. El cuerpo vino de lujuria, ¿verdad? El cuerpo físico, en el sentido más básico de lo que eso puede significar, es que, bendito Yahweh, ¿verdad? Las parejas que hicieron el amor para que vinieran los hijos que tuvieron, que de verdad hicieron el amor, estaban enfocados principalmente en el amor que se tienen el uno por el otro. Pero se sabe que además del amor que se tienen el uno por el otro, en esa unión que se da de la relación sexual, también está involucrado el deseo de la carne, la cual está conectada con la lujuria. Entonces, en lo que respecta a la carne, vino de una acción que está relacionada con lujuria, y por eso normalmente, más que todo el hombre, pero en general, muchos luchan con esa debilidad en su carne que los lleva a la lujuria. Pero en un sentido más elevado, más espiritual, recuerden que así como, ¿cómo lo puedo poner? El vino de la fornicación de la gran ramera es la idolatría. Entonces, una persona bebe mucho vino y de repente no puede controlar la lujuria. Entonces, algo similar. Los que siguen las doctrinas falsas, mucha mentira, hace que la persona ya no se pueda controlar y se empiece a mezclar con los ídolos, con los demonios, espíritus malignos y demás. Lo cual se puede decir que fue representado también cuando Eva llegó la serpiente a hablarle, por decirlo así, lujuriosamente, y la hizo caer al comer del fruto. Se unió con la inclinación al mal. ¿Sí me explico? Entonces, al unirse con la inclinación al mal, después todos los cuerpos que vinieron de Eva venían de la lujuria que hubo en su mente de querer ser como el poderoso, de hacerle caso a la serpiente, y etcétera, etcétera. Y más allá, cuando la sabiduría se desprendió de la verdad para hacer algo similar a lo que Yahweh había hecho, eso era una mente, o sea, era un error en su mente que se podría llamar lujuriosa, en el sentido de que es como cuando una pareja, una esposa se queda sola un día y no sé, ve un anuncio y de repente empieza a divagar su mente y a tener fantasías con un hombre de tal anuncio, tal actor, y ya se hace toda una vida en la mente, ¿verdad? Toda la tarde. Eso fue lo que hizo la sabiduría, desprendiéndose de la verdad, y así se crearon los mundos bajos,
de la ilusión. ¿Sí me explico? Entonces es como cuando llega el marido, se despierta, eso ya es cuando se acaba la realidad y la historia humana. Entonces, la sabiduría se desprendió y ahí fue donde se creó la oscuridad y todo lo demás. Por ende se puede conectar con esto que estamos viendo aquí. Por lo tanto, el cuerpo vino de lujuria. Ahora, todavía otra forma en la que se puede conectar con cosas que vemos en los libros gnósticos de cómo Samael quería hacer, por decirlo así, prisiones de barro para el alma que había descendido, y eso serían los cuerpos humanos. Entonces el cuerpo humano habría venido de una mentalidad muy negativa de ese ángel caído, de querer atrapar el alma de la sabiduría que descendió de los cielos, como un hombre que quiere atrapar a una mujer para violarla. ¿Sí me explico? Para hacer lo que quiera con ella, entonces la atrapa en donde sea. Entonces hay varias formas en las que se puede ver cómo esto es una realidad, que el cuerpo originó de un pensamiento negativo y por eso es que hay negatividad en la carne. Entonces, dice, por lo tanto el cuerpo vino de lujuria y lujuria vino de la sustancia material. La materia vino por un tipo de lujuria y ahora la lujuria del hombre viene por la materia en la que se encuentra atrapado. Por este motivo, el alma se volvió una hermana de ellos, ¿verdad? El alma espiritual, claramente. Y aún ellos, que serían esos que se volvieron hermanos a través de la carne o la materia, lujuria, odio, envidia y el alma material, son de afuera, sin poder heredar del varón, pero ellos heredarán solamente de la madre de ellos. ¿Okay? Y aún ellos son de afuera, ¿verdad? Como diciendo, entendiendo afuera y adentro, como adentro los de la casa, los que sí son, los del núcleo, y afuera las naciones, afuera el crujir de dientes, etcétera. ¿Me explico? Entonces, esas cosas negativas son de afuera, donde está la oscuridad, a pesar de que el alma es de adentro, donde está la luz. Dice, sin poder, son de afuera, sin poder para heredar del varón. Al estar afuera, no pueden recibir nada de Yahweh a través de Yahushua, la promesa de vida y demás. Yahushua no vino a darle vida al odio, a la envidia, a todo eso. Bueno, sorprendentemente, ¿verdad? Yahushua vino y la envidia en los fariseos se encendió, pero eso era el problema de ellos, porque no estaban alejados de esa lujuria de la carne, de la hipocresía y demás. Entonces, dice, son de afuera, sin poder para heredar del varón, que es como decir, los de afuera, digamos, si se está en una casa donde vive un hombre muy fuerte, muy poderoso, muchas riquezas, son los hijos de él los que heredarían esas riquezas, los de afuera no. Por eso esas entidades que no vienen del Padre no van a poder heredar lo que Yahweh prometió. ¿Sí me explico? Y por eso es que carne y sangre no heredará el reino. ¿Está claro? Carne y sangre no heredará el reino porque es materia, se tiene que deshacer. Dice entonces, pero ellos heredarán solamente de la madre de ellos, ¿verdad? Que es la materia, la tierra, lo negativo, lo temporal, lo que va a pasar. De hecho se puede decir, digamos, así como Yahweh le dijo a Moshe, hágame una maqueta. Bueno, hágame el Mishkan de acuerdo al modelo que yo le mostré. Pero después se nos dice que como Moshe lo hizo de un modelo, lo que él hizo fue solo un modelo. Por eso dije maqueta. Por más que fuera el Mishkan que se usó para todo. Igual el templo, porque era una representación de algo mucho más elevado. Entonces se puede decir que Yahweh permitió que un malak tuviese que ver con la creación de esta realidad material como una maqueta, para que nosotros tuviéramos una idea del mundo perfecto al que vamos. Entonces imagínense la diferencia entre este mundo y el otro. Es como la diferencia entre una maqueta y el edificio ya hecho. Cuando quiera, por lo tanto, que el alma, la espiritual, desee heredar conjunto con los de afuera,
porque las posesiones de los de afuera son pasiones orgullosas, los placeres de la vida, envidias odiosas, cosas de orgullo vanidoso, cosas sin sentido, acusaciones contra los justos, claro está. Para ella constituyen prostitución, aunque en realidad creo que puede estar un poco separado, y lo digo por la forma que les dije, que se pierden cosillas, entonces a veces... ok, entonces voy a explicarlo de las dos maneras. Voy a irme a la otra parte. Dice entonces ellos son de afuera, sin el poder para heredar del varón, pero solo heredarán de la madre de ellos, que también se puede ver como de la oscuridad, heredarán de la sabiduría diabólica. Cuando sea entonces que el alma quiera heredar junto con los de afuera, porque las posesiones de los de afuera son pasiones orgullosas, los placeres de la vida, envidias odiosas, la vanagloria, o bueno, la vanidad, cosas vanidosas y cosas sin sentido, acusaciones. Aquí es donde agregan algo, después dice prostitución, entonces podría decir que ese tipo de cosas, sigue hablando de diferentes cosas que son las de afuera. La prostitución, por ejemplo, obviamente, vuelvo y repito, la prostitución espiritual principalmente, es a la que se está refiriendo. En la otra traducción le agregan un poco como para dar a entender que las acusaciones que hace el mal, los de afuera, que está hablando de diferentes entidades, contra los justos vienen siendo un tipo de prostitución. Sería lo que la otra traducción más o menos está poniendo. Dice después, él la excluye y la pone dentro del burdel para que básicamente la devoren o la violen, y ella llega a dejar la modestia detrás, porque la muerte y la vida son puestas delante de todos. Cualquiera de las dos que queramos, y bueno, aquí lo que está poniendo, y cualquiera de estas dos que ellos quieran, entonces será lo que ellos escojan para sí mismos. Entonces recuerden que eso que acabo de decir está en Deuteronomio. Yahweh dijo, les pongo vida y muerte delante, escojan. Entonces aquí está diciendo lo mismo. Y la cuestión con lo anterior es que el alma espiritual, por entrar en el cuerpo, cuando se hace hermana de ese montón de males, si quiere seguir con ellos, va a terminar obteniendo lo que ellos van a obtener, que es la herencia de afuera, que es muerte. Pero si se apartan de los de afuera, va a obtener vida, porque las dos son opciones que recibe todo ser humano al entrar a este mundo. Y sí, ¿verdad? También qué curioso, ¿verdad? Cómo hay familias donde, y bueno, creo que en todas las familias sucede de alguna manera, cuando hay hijos que tienen amistades que no son muy buenas y hay que decirles, deje de andar con esas amistades, no les sirven. Y es como decir, deje a los de afuera. Si usted sigue con los de afuera, va a terminar mal, va a terminar en la cárcel. Si se queda adentro, va a poder obtener el negocio de su papá. ¿Sí me explico? Básicamente ya tiene su vida arreglada, nada más manténgase apartado de los de afuera. Misma situación para el alma con respecto a todos esos pensamientos que vienen de afuera, en el sentido de que no son del Padre. Acusaciones contra los justos para ella constituyen prostitución. Él la excluye y la pone en el burdel, porque esto es corrupción para ella. Ella dejó atrás la modestia, porque la muerte y la vida están ofrecidas ante cada uno. Cualquiera de estos dos que ellos deseen, entonces escogerían para ellos mismos. Aquel entonces caerá dentro por beber mucho vino en corrupción, porque el vino es el corruptor, ¿verdad? Obviamente se refiere al vino de la fornicación, porque Yahushua entregó su sangre y dijo que es el vino que debemos beber. Entonces depende del vino. Aquí obviamente se está viendo el aspecto negativo, porque el vino, cómo lo lleva a la persona al error. Entonces, porque vino es el corruptor. Por eso ella no recuerda a sus hermanos o a su padre, porque el placer y las ganancias dulces la engañan. Entonces cuando el alma entra en el cuerpo, se le olvida quiénes son sus hermanos, se le olvida quién es su padre, porque lo engaña las pasiones de la carne, lo de este mundo. Porque placer y ganancias dulces la engañan. Habiendo dejado atrás el reconocimiento o
Recuerden que este traductor normalmente pone reconocimiento cuando es conocimiento, lo que normalmente ponen como dando a entender que ya lo sabíamos, pero hay que reconocerlo, volverlo a reconocer. Habiendo dejado atrás el reconocimiento, ella cayó dentro del bestialismo, ¿verdad? Refiriéndose a que se volvió animal, se volvió igual que el alma animal. Porque una persona insensata existe en bestialismo. ¿Verdad? Este es un término que también se utiliza para las personas que se mezclan con animales, pero aquí lo está utilizando para referirse a que se volvió un animal esa alma. Porque una persona insensata existe como una bestia, no sabiendo qué dicho es propio decir y qué es propio no decir. Entonces una persona que es como una bestia no sabe qué es lo que tiene que decir o qué es lo que no tiene que decir, no sabe cuándo hablar, cuándo no hablar. Entonces, con eso, viéndolo desde el aspecto más simple, deberíamos estudiarnos a nosotros mismos para tener más cuidado con lo que hablamos, cuándo hablamos y cómo hablamos, para no terminar como animales. Pero ahí se está refiriendo también a cómo, por ejemplo, bendito Yahweh, al darnos el nombre suyo y el nombre de Yahushua, el Padre lo que hizo fue traernos de ser como animales, a que pudiéramos saber cómo hablar, a que pudiéramos saber de qué hablar, ¿verdad? Porque también hemos dicho muchas veces de cómo a veces uno ya, bueno, es que yo llevo años ya en esto, pero cuando uno apenas empieza, que tenía amistades de otro tipo, que no creen en el Padre o que no les interesa, normalmente las conversaciones con ellos o ellas eran tonteras, cosas del mundo, materiales. Entonces es como que cuando uno llega a Yahushua ya sabe de qué hablar, y se encuentra con un montón de gente que no saben de qué hablar y solo hablan animaladas. La forma simple de verlo. Dice, porque una persona insensata existe como una bestia, no sabiendo qué es propio decir y qué es propio no decir. Pero por otro lado, el hijo amable hereda de su padre con gozo, mientras su padre se regocija sobre él, porque él recibe honor por causa de él, de todos. Pues él mira otra vez la manera de duplicar las cosas que él ha recibido. Para los de afuera es deseable que los hijos amables se mezclen con las bestias. Pero obviamente para los que están afuera, los que no son del Padre, los que son material, van a querer que los que sí son hijos se mezclen con la falsedad, se mezclen con el mal. Entonces siempre van a estar tratando de influenciar a las personas a hacer lo que ellos hacen. En muchas ocasiones se debe a que, digamos, una persona que está haciendo el mal, al ver a alguien hacer lo que está bien, siente acusación, se siente mal, entonces quiere que haga ese otro lo que él está haciendo para sentirse mejor. Por ejemplo, con la homosexualidad, ¿verdad? El mes de orgullo, el hecho de que digan, que hagan esos desfiles de orgullo gay y esto, orgullo, es una muestra de que no están orgullosos y tienen que ver cómo hacen para ponerlo por todo lado, decirlo por todo lado para ver si logran sentirlo. Quieren forzar a la gente a aceptarlos porque piensan que si la gente acepta esas prácticas, ellos se van a sentir mejor, pero no entienden que eso es algo que viene de ellos, muy adentro, aunque es por lo de afuera, ¿verdad? Por lo que estamos viendo aquí como lo que viene de afuera. Ya se han mezclado demasiado con esos sentimientos, esas pasiones. Entonces, para los de afuera es deseable que los hijos amables se mezclen con las bestias. De hecho, ya que mencioné eso, ¿se acuerdan? Hace que como un par de años, yo creo ya, o un año y medio, una cosa así, que habían salido unos homosexuales, eran como 250 que se reunieron para hacer un anuncio cantando una canción en San Francisco, California, y en la canción decían que ellos querían convertir a los niños y sí se los iban a quitar a las familias y un montón de cosas que uno decía, pero de verdad, y las caras con las que lo decían. Y después salió a la luz que habían como 22 de esos que salieron cantando, que eran, ya habían sido algunos presos, otros los habían atrapado por algo relacionado con abuso a niños y cosas así. Para los de afuera es deseable que los hijos amables se mezclen con las bestias, porque si un pensamiento de lujuria entra en un hombre virgen, él ya se ha contaminado. Esto es importante por un par de razones. Porque si un pensamiento de lujuria entra en un hombre virgen, él ya se ha contaminado. Entonces, lo cual Yahushua también había dicho, ¿verdad? Si un hombre ve una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con ella. Entonces,
de ser así, se podría decir que viene siendo otra confirmación de que los 144,000 no son vírgenes físicamente, sino espiritualmente. Porque con un solo pensamiento ya una persona no es virgen, por más que lo sea físicamente. De hecho, ayer me escribió una persona que espero Yahweh le fortalezca, le ayude, de que me decía que físicamente es virgen, pero que ha luchado con la pornografía. Entonces en su mente no lo es, por lo que vemos acá, y porque obviamente si está luchando con eso. Y recuerden que para la mente, el que un hombre vea pornografía, la mente no sabe la diferencia entre ver una imagen, ver una película o ver ya la realidad con una mujer. Entonces, para la mente de esa persona ya ha tenido relaciones con todas las mujeres que se ha imaginado. Y así también en el espíritu. Entonces, como decía también, ¿verdad? Eso obviamente para que cada hombre de verdad se amarre a sí mismo, tenga dominio propio y logre controlar sus pensamientos. Porque tal vez un hombre diga, no, yo no tengo problema con la pornografía, o no tengo, bueno, como ese caballero que mencionaba, no he tenido sexo nunca en la vida, pero cuando ve una mujer ya empieza a imaginárselo, ya lo hizo. Entonces cuando ve una mujer y quiera venir ese pensamiento, aleje el pensamiento, aleje de la mente todo eso, para que se pueda mantener virgen espiritualmente, ¿verdad? Entonces muchos han estado en el error, pero al venir a Yahushua, Yahushua los transforma y ya no vuelven a caer en eso. Debería ser así, porque si un pensamiento de lujuria entra a un hombre virgen, él ya se ha contaminado, y la glotonería de ellos no se puede mezclar con la moderación. La glotonería de ellos, los de afuera, que no tienen control, no tienen dominio propio, en todos son glotones, no se puede mezclar con la moderación, con lo que es beber vino hasta ya estar contento y saber que es suficiente, o las demás cosas que uno puede hacer con moderación. Sí, que también como lo que hemos hablado de cómo al pensar uno algo ya lo concibió, y al llevarlo a la acción ya dio a luz. Sí, también se podría decir, como el cuerpo viene de ahí, el cuerpo quiere volver ahí, y por eso pasa pensando en eso, o en ese tipo de cosas de afuera, mientras que el alma, como viene del Padre, quiere volver ahí, pero el cuerpo en el que está es como una prisión que la quiere engañar para que no vuelva. La glotonería de ellos no se puede mezclar con la moderación, porque si el tamo está mezclado con el trigo, no es el tamo que está contaminado, sino el trigo. Vean qué poderoso eso. Si se deja el tamo con el trigo, no es que uno diga, uy, tamo, estamos mal, se contaminó el tamo. No, lo que se contaminó fue el trigo. El tamo hay que deshacerse de él. Entonces, porque si el tamo está mezclado con el trigo, entonces si los malos se mezclan con los justos, no son los malos los que les está pasando algo malo, es a los justos, porque se están contaminando. Porque si el tamo está mezclado con el trigo, no es el tamo que está contaminado, sino el trigo. Porque puesto que ya que ellos están mezclados uno con el otro, ninguno comprará el trigo de ella porque está contaminado. Pero ellos le engatusarán, danos este tamo, viendo el trigo mezclado con él, hasta que ellos lo consiguen y lo tiran dentro con todo el otro tamo, para que se mezcle el tamo con todos los otros materiales. Pero una semilla apartada se guarda en almacenes que están seguros. Todos estos son cosas entonces que nosotros hemos dicho. Aquí ponen entre paréntesis Yahweh Yahushua, como que eso es lo que hemos dicho, o la semilla apartada, ¿verdad? Como sabemos, la palabra de Yahweh es la semilla pura, por eso Yahushua es la semilla. Pero una semilla pura se guarda en almacenes que están seguros. Todo esto entonces son cosas que nosotros hemos dicho. Entonces, como dice, la gente normal vería el tamo mezclado con trigo y diría, no, voy a comprar trigo en otro lado porque está contaminado el de este lugar. Así como Yahweh, la Ruach, vería a alguien contaminado y diría, no, mejor me voy a otra persona. Pero los malos, los espíritus malignos dirían, uy, este está perfecto porque ya está contaminado, lo puedo contaminar más, agarro el poco trigo que tiene y lo echo con el montón de tamo que tengo. ¿Sí me explico? Como decía ahí, que después decía, pero ellos
los de afuera le engatusarán, danos este tamo, viendo el trigo mezclado con él, hasta que ellos lo consiguen y lo tiran dentro con todo el otro tamo, para que se mezcle el tamo con todos los otros materiales. Pero una semilla pura se guarda en almacenes que están seguros. Todos estos son cosas entonces que nosotros hemos dicho. Entonces es como la semilla pura se guarda en el paraíso con las demás semillas puras, pero el resto que está contaminado se echa en el infierno con el montón de otras cosas que hay ahí contaminadas, como el tamo se echa en el fuego. Y si entonces la otra dice, pero la semilla pura se mantiene en los almacenes que están asegurados. Todas estas cosas entonces hemos hablado. Y se puede conectar con el nombre del Padre y el Hijo como la semilla. Y antes de que cualquiera haya entrado a la existencia, fue el Padre solamente quien existía. Eso es poderosísimo entenderlo. Antes de que cualquier cosa existiera, ya el poderoso existió eternamente. Digo existió en el sentido de que no fue como que en algún momento él empezó a existir, él siempre existió. Y eso es lo que lo diferencia de todo lo que existe, porque todo lo que existe le necesita a él para existir. Todo lo que existe vino de la voluntad de él. Él mismo existe por sí mismo. Pero me explico. Exacto, es el que causa la existencia, lo que significa su nombre, Yahweh. Él no necesita de nadie, él es completamente independiente. Todo lo demás depende de algo o alguien, ese alguien es él. ¿Está claro? Entonces, y antes de que cualquiera haya entrado a la existencia, fue el Padre solamente quien existía. Antes de que aparecieran los mundos que están en los cielos, o el mundo que está sobre la tierra. Vean cómo pone, los mundos que están en los cielos o el mundo que está sobre la tierra. Cielos plural, mundos plural. El mundo que está sobre la tierra, mundo, tierra, singular. Solo hay una tierra, no hay otros planetas como la tierra, como dicen. Que yo, obviamente, diciendo esto, la forma que lo dice, lo interpretarían como en los cielos, se refiere a los planetas que están en lo que para nosotros son los cielos. Pero si fueran como nos dicen, esos serían otros mundos similares a la tierra en otros lugares. Y desde ese mundo, digamos un mundo X, por decirles algo, desde otro planeta, estando en Marte, entonces la tierra sería parte de los cielos, según esa idea. ¿Sí me explico? Pero la escritura siempre deja claro que una cosa son los cielos y otra cosa es la tierra. Son completamente diferentes. Completamente diferentes. Y en los cielos hay varios mundos, pero no son como la tierra, no son planetas, son realidades completamente distintas a esta realidad que es única. La más baja, la material, la más física. Entonces, antes de que aparecieran los mundos que están en los cielos, o el mundo que está sobre la tierra, o todo principado, o autoridad, o poderes, ellos aparecieron mediante su llamado y reconocimiento. Así que nada vino a existir sin su deseo, o sea, sin su voluntad, que de hecho es lo que explicaba ayer de razón, sin su razón, sin su voluntad. Por ende, Yahweh quiso, eso fue la voluntad, la Ruach que salió, y después la Ruach, de ella vino Mashiach como el Hijo, y a través de él se hizo absolutamente todo. Y nada de lo que se hizo llegó a existir sin que él lo deseara. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Incluso cuando la sabiduría dijo, voy a hacer algo por mi lado, incluso cuando los ángeles dijeron, vamos a hacer descendencia entre los hombres, sin decirle al Padre, incluso cuando Eva dijo, voy a comer y darle a Adán. Él entonces, el Padre, deseando revelar su riqueza y su honor, vean qué particular, su riqueza y su honor, que sería como decir su shua y su kabod, su estima, que es como deseando revelar al primero y al último. Recuerden que shua no solo es salvación, es riqueza. Entonces, queriendo revelar su riqueza, que es todo lo que recibimos a través de Yahushua. Recuerden que el más valioso, la sabiduría, que el oro, que es riqueza para los hombres,
pero Yahushua trajo la riqueza celestial, que es la sabiduría, y su honor, el último que trae la estima como rey. Entonces, deseando revelar su riqueza y su honor, primero y último, trajo a acontecer este gran concurso en este mundo, deseando hacer aparecer los concursantes y hacer que todos aquellos que compiten dejen atrás las cosas materiales que habían llegado a estar o en las que habían llegado a estar y despreciarlas con un conocimiento altivo, incomprensible, y que huyan a aquel que existe. Entonces, curiosa la palabra concursantes, pero es lo que es como lo que habla Pablo, que debemos ser como que estamos en una carrera y tratar de llegar de primeros a la meta. Entonces debemos entender que la vida es como un concurso, y el que más se acerque al Padre a través de Yahushua es el que más gana, por no decir el que gana, porque van a haber varios ganadores, bendito Yahweh, simplemente diferentes niveles. Un buen padre, para enseñarle a los hijos cómo es la vida, les educa para que se ganen las cosas, en vez de darles todo fácil, porque si no se vuelven los peores hombres del mundo, ¿verdad? Se ha visto una y otra vez en la historia o en las propias familias de mucha gente. A veces uno conoce a algunos tíos o algo así, criaron malísimo al primo y hasta ahí llegó. Entonces, así como un padre hace que sus hijos se ganen las cosas para que aprendan cómo debe ser y aprendan el esfuerzo y aprendan a través de ese esfuerzo a ser mejores personas, igual el Todopoderoso, a pesar de que Él trajo la salvación de gratis, una vez que alguien la busca y la acepta, debe esforzarse para recibir, como alguien que concursa, para recibir todo lo que va a recibir del Padre, y dependiendo de sus obras, cuánto vaya a recibir o qué nivel vaya a recibir. Verá que hasta Mashiach aprendió obediencia a través del sufrimiento. Entonces, si el mismo Mashiach, que es la encarnación primera de Yahweh, estuvo dispuesto a hacer caso, a sufrir sin merecerlo, con más razón uno debería. Entonces vemos que a pesar de Yahweh dar la salvación gratis, el hombre tiene que esforzarse para ganarse esa salvación que Yahweh ya ofreció en Mashiach. Y el esfuerzo está basado en desprenderse de todo lo que lo quiere mantener a uno anclado a esta realidad material. Entonces, el Padre, deseando revelar su riqueza y su honor, trajo a acontecer este gran concurso en este mundo, deseando hacer aparecer los concursantes. Yo quería leer esto en otra traducción. El Padre, queriendo revelar esta riqueza y su estima, trajo este gran concurso en este mundo, deseando hacer que los concursantes aparecieran, y hacer que todos los que contienden dejen detrás las cosas que han llegado a ser lo físico, esta realidad, y que los desprecien con altivez, en el sentido, ¿verdad?, no que seamos altivos como las personas soberbias así, sino que nos elevemos como para ver lo material, lo físico, así como esa basura, no sirve para nada. Así como hay gente que es altiva con otras personas, pero así nosotros debemos ser con la materia, con todo lo que nos quiera alejar de Yahweh. Despreciarlo con el conocimiento incomprensible. Obviamente, una vez que uno viene a Mashiach se vuelve comprensible, pero es incomprensible para el resto de la gente que permanece en la materia, en el pecado, y que huyan a aquel que existe. Vean, después de haber hablado de todo lo que existe, esto y lo otro, dice que huyan a aquel que existe. Por un lado, que huyan muestra que debemos, o sea, la actitud que hay que tener hacia lo negativo, hacia el mundo, hacia la carne, hacia la materia, debemos huir. No es como trate de vencerlo, no, huya, déjelo, porque más bien el que quiera, como hay una cuestión que dicen que tratar de cambiar el sistema desde adentro, como mucha gente ha tratado en la historia, no sirve, porque una vez que la persona entra al sistema para tratar de cambiarlo, más bien llega a ser cambiada por el sistema. A eso quería llegar, en el sentido de que también lo vemos cuando Yahushua dijo:
Cuando vean a la abominación desoladora, huyan, que es el segundo éxodo. Hay que huir hacia el que existe en vez de ir hacia el que no existe, pero que todo el mundo va a estar viendo. ¿Sí me explico? Entonces la mentira, el falso Mesías, la ilusión que todo el mundo va a buscar e ir hacia él, más bien Yahweh nos dice huyan. Y también, ¿verdad? ¿Por qué no dice vaya y enfréntelo y haga que la abominación caiga? Porque eso es algo que tiene que pasar para engañar a los que se han dejado llevar por los de afuera. Y para que se cumpla esa mezcla del tamo, ¿verdad? Como veíamos ahora. Entonces, que huyan a aquel que existe. Y como les digo, vean que dice al que existe, como dando a entender que solo él existe, nada más. Todo lo que parece existir, una de dos, o no existe y es una ilusión, como un espejismo, o solo existe porque él lo está haciendo existir. Ambas son verdaderas, pero mi punto es que va a llegar un momento donde toda ilusión va a dejar de ser y solo ya voy a permitir que exista lo positivo eternamente. Y en ese caso entonces es que se entiende que lo negativo, lo malo, en realidad no existe, es una ilusión. Solo existe en esta realidad temporal. Y si solo existe en esta realidad temporal, en la eterna se ve como una simple ilusión, como una sombra que va a pasar. Huyan a aquel que existe. Y en cuanto a aquellos quienes contienden con nosotros, siendo adversarios, quienes contienen, me imagino que es contienden, en contra de nosotros, nosotros hemos de triunfar sobre la ignorancia. ¿Verdad? La ignorancia viene siendo lo contrario al conocimiento o reconocimiento. Por eso dice la escritura en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Mas nosotros debemos triunfar sobre la ignorancia, sobre el estar en la ignorancia, sobre el estar en el error de la carne, de la materia y todo lo que ya hemos venido viendo. En cuanto a aquellos quienes contienden con nosotros, siendo adversarios, quienes contienden contra nosotros, nosotros hemos de ser de triunfar encima, debemos triunfar sobre la ignorancia de ellos a través de nuestro reconocimiento. Entonces también debemos tomar en cuenta la ignorancia de ellos cuando nos rechacen y cuando nos traten como nos tratan. No para decirles ignorante, sino para entender que ellos no comprenden lo que dicen, porque no tienen el conocimiento incomprensible para reconocer al Altísimo. Entonces uno no debe agarrarlas entre ellos, y es por eso que dice la escritura que estamos en una guerra espiritual contra principados, potestades, autoridades en los cielos, no contra carne y sangre, que es esa persona que se está dejando llevar por materia. Entonces nosotros hemos de triunfar sobre la ignorancia de ellos a través de nuestro reconocimiento, ya que nosotros ya hemos reconocido al inescrutable afuera de quien nosotros hemos salido. Entonces, ya que nosotros hemos logrado reconocer a aquel que es inescrutable, de quien salimos originalmente, por eso lo reconocimos, porque salimos de él. Por eso cuando Yahweh se nos revela y nos revela a Yahushua, le reconocemos, decimos, sí, eso es verdad, sí es cierto. Y desde el interior, que es lo que hemos visto también en lo de una de las traducciones que tenemos, que dice, ¿verdad?, los que tienen el ADN de Yahushua llegan a reconocerlo, a entender cuando les llega la revelación, pero a otro montón de gente se les dice lo mismo o más y no entienden nada. Es porque no salieron de él o siguen estando muy hundidos en la materia. Por eso he dicho que hay algunos que salieron del tercer cielo, otros que salieron del segundo cielo. Los que salieron del tercer cielo son los que van a reconocer a Yahushua como Mashiach. Ya que nosotros ya hemos reconocido el inescrutable afuera de quien nosotros hemos salido. Nosotros no nos prendemos de nada en este mundo, por si la autoridad del mundo que ha venido a estar nos debiera detener en los mundos que están en los cielos. Eso es importantísimo. A esos mundos que están en los cielos se les puede llamar la transición. ¿Se acuerdan que hemos visto en otros escritos la transición? Hay gente que se va a quedar en la transición por no tener a Yahushua que les defienda. Entonces es como, recuerden que la escritura dice que todo el mundo está determinado para todo hombre morir y después de esto el juicio. Ese juicio es el de la transición, ver a dónde se va a quedar, ver para dónde va. Sí, exacto. Y también de hecho, así como
en cierta manera, ¿se acuerdan cómo creían en Egipto? Que la persona se moría y tenía que ir en un barco y llegar a donde estaba Osiris y esto y lo otro, y había una parte donde ponían una balanza al corazón de la persona y una pluma, y si era más pesado el corazón, estaba mal la persona. Imagínense la mayoría. Entonces ahí vemos que los mismos egipcios consideraban que la persona después de morir iba y pasaba por un juicio para ver qué le tocaba. Esa parte es real, lo vemos en la escritura y lo estamos viendo aquí. Por eso es que nosotros no nos prendemos de nada en este mundo, no nos hacemos uno con nada de esta realidad, porque de ser así quedaríamos atrapados con la realidad. No nos apegamos a nada de este mundo. Por eso Yahushua dijo: el que entregue su vida la ganará para vida eterna, pero el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces el que se apegue a este mundo le va a ir feo. El que se desprenda de este mundo, bendito Yahweh, le va a ir súper bien. Porque cuando se desprende el alma del cuerpo, recuerden también lo que habíamos visto, que si una persona está muy apegada al mundo, la muerte le cuesta y le duele. Pero si una persona no está apegada al mundo, cuando muere, muere fácil. Sin dolor se desprende el alma del cuerpo como un cabello de un vaso de leche, dicen los judíos. Entonces, nosotros no nos prendemos de nada en este mundo, por si la autoridad del mundo, que es Lucifer, poderoso de este mundo, que es el acusador, que ha venido, la autoridad del mundo que ha venido a estar, nos debiera detener en los mundos que están en los cielos, ¿verdad? Como yendo hacia el Padre y que lo detengan y le digan: ¿usted para dónde va? Usted no puede porque lleva esa maleta, mucho peso. En el momento de estar regresando, si la persona estuvo muy hundida en la materia, no va a poder regresar al punto original, se va a quedar atrapado con alguna de esas entidades. Recuerden, tercer cielo, segundo cielo, primer cielo es como patio, por eso el primer cielo es el de la tierra, y en el patio donde está la tierra, ¿verdad? Entonces, el primer cielo como el patio, segundo cielo el templo, el lugar puro, tercer cielo el lugar purísimo. Entonces algunos van a ir hasta el lugar purísimo, son los pocos. Nosotros no nos prendemos de nada en este mundo, por si la autoridad del mundo que ha venido a estar nos debiera detener en los mundos que están en los cielos. Curiosamente aquí pone, esta traducción pone pone estrellas desviadas, eso serían las estrellas errantes, o sea, ángeles caídos, y pone las 7 congregaciones, como las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, pero por el hecho de que las 7 congregaciones están conectadas con 7 planetas que representan ángeles, como los ángeles que están sobre las congregaciones. Recuerden que de las 7 congregaciones solo hay una que está en lo correcto, que es la de Filadelfia, y va con Júpiter, que representa a Micael. Pero lo que sí me parece muy interesante de haber puesto esto aquí es que los cielos del segundo cielo son 7. Entonces, conectándolo con los planetas, puesto que cada planeta está conectado con uno de esos 7 cielos. Dice: aquellos en los cuales existe la muerte universal. Aquellos en los cuales existe la muerte universal, que se podría decir la verdadera muerte universal, como morir en todos los mundos. Cuando una persona se muere en este mundo, solo aquí murió, porque el alma sigue en otros mundos. La muerte universal sería como ya no va a haber vida en ningún mundo. Aquellos en los cuales existe la muerte universal. Recuerden que los ángeles que están atados, que los ángeles que son del segundo cielo, no están sujetos al mundo por venir. Por eso esa es la realidad de la muerte universal, porque una vez que se acabe, ya hasta ahí llegó. Pero, como he dicho, considero la posibilidad de que ángeles puedan venir a la tierra para conseguir una forma de entrar a la otra vida, volviéndose hombres y aceptando a Yahushua. Aquellos en la cual existe la muerte universal, rodeado por el individual de los mundanos. No tenemos nada en este mundo, no sea que la autoridad del mundo que ha venido a ser nos detenga en los mundos que están en los cielos, aquellos en los cuales la muerte universal existe. Si es que aquí hay una parte que falta, por eso lo enredo. Rodeado por el individual, falta algo y después dice mundano. Se puede ver como esa realidad del segundo cielo, como representa el tercer cielo. ¿Se acuerdan cómo estaba hablando ahora que lo de adentro? Espero no confundir a nadie, pero es que se acuerda que he dicho muchas veces cómo Yahweh se contrajo a sí mismo para crear el espacio, porque todo existe en él. Entonces, en ese aspecto,
todo está dentro de él. Pero en el aspecto de como por ejemplo lo que hablaba ahora de núcleo, o una fruta incluso, ¿verdad? Que afuera está la cáscara, entonces lo malo es lo de afuera y lo que se consume es lo de adentro. Entonces es como si el segundo cielo es una representación del tercero, entonces el tercero sería la semilla, lo que rodea esa semilla sería el segundo cielo, y después lo que rodea esa fruta, que sería la cáscara, sería la tierra, esta realidad que tiene que ser descartada. Entonces en ese aspecto sería que el segundo cielo, donde existe la muerte universal, estaría rodeado por el mundo o por lo mundano, como lo que está diciendo ahí, rodeado por lo individual mundano, y este mundo es individual, a diferencia del cielo, que es en plural, cielos, y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos, plural, y la tierra, individual. ¿Sí me explico? Entonces esos cielos, 7 cielos del segundo, están rodeados por el mundano, que es individual, como una cáscara que rodea el fruto. Entonces, dice, también nos hemos avergonzado de los mundos, aunque no tomamos ningún interés en ellos cuando nos hacen daño, y los ignoramos cuando nos maldicen, cuando nos quieren hacer avergonzar, los miramos y no les hablamos. O sea, como lo dice la otra traducción. Nosotros también nos hemos avergonzado de los mundos, de esos cielos, de los ángeles caídos, de los demonios, de lo que eso ha traído, aunque nosotros tomamos ningún interés en ellos cuando nos difaman. Nos avergonzamos de ellos por lo que son y lo que nosotros hayamos caído en el pasado, pero lo que ellos nos digan nos es irrelevante, no nos debe importar lo que nos digan para buscar ofendernos. Aunque nosotros tomamos ningún interés en ellos cuando ellos nos difaman, y nosotros les ignoramos cuando ellos nos maldicen, cuando ellos tiran la vergüenza en nuestra cara, nosotros les miramos a ellos y no hablamos. ¿Cómo hizo nuestros Mesías transfigurarse en el monte alto con un cuerpo humano, o era un cuerpo celestial? No, él ahí todavía estaba con el cuerpo humano, pero se podría decir que Yahweh le dio, y más que todo para los discípulos, una probadita del cuerpo que iba a tener al morir y resucitar, puesto que al Yahushua no tener pecado, de fijo su cuerpo estaba, o sea, podía ser transformado cuando Yahweh lo quisiera, pero la muerte fue lo que trajo ya la transformación completa, por decirlo así. Entonces él estaba en el cuerpo físico normal, pero se les dio esa visión de él siendo transfigurado, o sea, cambió su figura. Efesios 4, 23 a 32, por él leer lo que nos quiere decir. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Yahweh en la justicia y pureza de la verdad. Entonces, incluso antes de recibir el cuerpo nuevo, debemos empezar el proceso, renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar. Vestidos del nuevo hombre creado según el poderoso en la justicia y pureza de la verdad. Por eso, desechando la mentira en todo aspecto, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces mentirle a otra persona es como mentirse a sí mismo, y eso es tonto y bastante negativo, bastante malo para la persona. Airaos, pero no pequéis. Podemos sentirnos enojados, pero no debemos llegar al pecado por ese enojo, ni en la mente, ni en corazón, ni en acción. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos buscar contentarnos con quien sea que estamos enojados antes de que se esconda el sol. No podemos irnos a dormir así. No sabemos si el otro día no se va a dar la oportunidad de arreglarse con la persona. Ni deis lugar al diablo. Eso significa que si uno permanece enojado con alguien, le está dando lugar al diablo. Si una persona no quiere arreglarse con alguien, le está dando un campito a Satanás en su corazón. Y eso es lo que hay que entender para no hacerlo. Si una persona dice ser muy apartada de buscar mucho a Yahweh y no querer a Satanás, entonces no debería nunca darle a Satanás un lugar teniéndole odio a otra persona. El que robaba no robe más,
sino trabaje. Qué bueno. El que robaba, no robe más. Entonces vea como no dice, el que robaba, sos un ladrón, ¿verdad? Sino que simplemente si usted robaba, deje robar, así de simple, renueve su mente. Porque antes, por la mente que tenía, cuando se levantaba y decía, tengo hambre, decía, ¿qué me robo para comer? Renueve su mente, tengo hambre, ¿qué puedo hacer para comer? ¿Qué puedo hacer para ganarme el sustento? En vez de simplemente quitárselo a otro. Entonces, renovar la mente, muy importante, porque si no va a seguir haciendo lo mismo. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no solo para que coma, sino para que también tenga para compartir. Vean qué importante el compartir, y cómo también si una persona no tiene, por decirlo así, es para que las personas que le rodean sean probadas, a ver si le van a dar de lo que Yahweh les ha dado de más para que compartan. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Obviamente el que padece necesidad tiene que ser una persona, uno esperaría, que busca trabajar, que es trabajador, simplemente está en necesidad, no que es un ladrón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Qué curioso que, o sea, hay muchas palabras que se le pueden venir a la mente a las personas con esto, pero si nos ponemos a pensar en la palabra más importante, el nombre del Padre y del Hijo, cuando lo cambiaron, lo que hicieron fue corromperla, esa palabra. Entonces, decir un nombre falso es decir una palabra corrompida, es pecado. Debemos buscar cuál es la palabra verdadera, apartada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si vamos a decir algo, primero pensemos, ¿será que esto va a servir para algo? ¿Va a ayudar a alguien? ¿Me va a ayudar de alguna manera y a la persona a edificar algo? ¿O va a ser simplemente para desahogarme, para lo que sea, no sé? Y obviamente uno se puede desahogar con otras personas, pero me refiero a, ustedes han visto como cuando, digamos, las personas que dicen malas palabras normalmente dicen que cuando, digamos, un golpe o un enojo, si dicen la mala palabra les hace sentirse mejor, como que ya, rico, ya, ¿verdad? Obviamente eso es porque cayeron en lo que el enemigo les quería hacer caer, entonces ya el enemigo se desprende y se siente mejor la persona, porque ya pecó. Mejor tener el dominio propio para no permitir que el enojo o algo así lo lleve a uno a decir algo que no debe. Entonces, controlarse y saber que si va a decir algo, que sea para edificar, no para destruir, a fin de dar favor a los oyentes. No entristezcáis la Ruach HaKodesh de Yahweh, y no entristezcáis la Ruach HaKodesh de Yahweh, con la cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, a través del pecado, a través del error, la Ruach se puede entristecer y alejarse. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Importantísimo. Quítense de vosotros toda amargura, ¿verdad? La carne le gusta amargar a la persona, el mundo, la sociedad, etc. El enojo, la ira, gritería, dejen la gritería, la maledicencia y toda malicia, en general, toda malicia, cualquier cosa de malicia, déjela. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Yahweh también os perdonó a vosotros en Mashiach. Hay una información del libro, dice: título del establecimiento, enseñanza autoritativa. Traducción original de este texto fue preparada por miembros del proyecto de Biblioteca Gnóstica Cóptica del Instituto para Antigüedad y Cristianismo, escuela graduada de Claremont. El proyecto de Biblioteca Gnóstica Cóptica fue financiado por UNESCO, el National, híjole, qué peligro, el National Endowment. Un segundo para ver qué más dice. Si no menciona nada, pero se supone que fue un discurso de Mashiach, una explicación acerca de cómo fueron engendrados los hijos de Yahweh que le habría dado a los discípulos.
Metatron puso Ruach va a tener una materia como un cuerpo. Recuerden que esta misma materia se dice que, ¿verdad? Bueno, lo más pequeño de la materia es el átomo y se dice que está 99% vacío. Cuando lo abrieron no había nada. Y eso muestra, como decía ayer en el desprograma, que es energía, por decirlo así, materializada. Por eso se dice que la energía no se destruye, solo cambia. Entonces viene siendo energía lo que tocamos, líquido, sólido, gaseoso, solo que la vibración de las partículas es diferente. Eso es lo que hace que sea el estado de la materia diferente. Entonces, de hecho, antes se hablaba del éter, y era éter, después venía el plasma, después gas, después líquido, después sólido, como ir bajando y bajando hasta volverse lo más denso, que en ese caso también es cuando las partículas se mueven más lentamente. Como cuando uno agarra agua, la pone en el frío. El frío hace que se empiece a mover más lentamente hasta que se vuelve sólido, hielo. Entonces, de manera similar, Yahweh a través del espíritu, que es invisible, va a llegar a dar cuerpos físicos visibles. Pero como he dicho también, en esta realidad se habla de que la luz, que hay partículas de luz que se llaman fotones. Entonces ahorita somos hechos de partículas de polvo, del barro, lo más bajo de la materia. En ese tiempo seríamos hechos de partículas de luz, pero en este caso de la luz espiritual. Entonces sí, van a ser cuerpos espirituales de alguna manera. Yahweh va a realizar un tipo de materia, pero pura, apartada.